y la liturgia más concretamente y sobre todo la liturgia dominical. Si algunos siguen la liturgia diaria, pueden también hacer la lección divina con cada día de la semana. Pero sobre todo nos vamos a referir a la liturgia dominical. Pero hay un telón de fondo en el tema de la liturgia, que es lo que se llama la santificación del tiempo. La liturgia está pensada como una forma de santificar el tiempo, o dicho de otra manera, de darle gloria a Dios por el tiempo que nos da. Y esto tiene que ver con las cosas que los antiguos sabían perfectamente y que nosotros nos hemos olvidado. Por eso otra vez les digo, esto que les voy a decir es algo que lo sabemos, pero que a veces no sabemos decir cómo es exactamente. Y es que en el cielo tenemos un reloj con 2 agujas que nos indica el tiempo. ¿Eso cómo es? Y entonces fíjense el título que le vamos a poner a esta conversación. Del cosmos a la vida. Porque la vida viene del cosmos. Ayer hablábamos del tiempo, de la visión del tiempo, ¿se acuerdan ese asunto de la serpiente que se muerde la cola, de la visión circular del tiempo? Y decíamos que el tiempo parte de un caos y termina en un caos. La creación que Dios hace es transformar el caos en un cosmos. ¿Y qué quiere decir caos? Caos quiere decir desorden y cosmos quiere decir orden. Y ahí es donde está justamente lo que el Señor viene a hacer. ¿Y cómo hace Dios para transformar el caos en un cosmos? ¿Cómo será? Hablando, por su palabra. Es decir, que podríamos decir que la palabra de Dios es lo que transforma el caos en un cosmos. Y ayer, de una forma un poco agresiva, yo les decía que nosotros somos en realidad una horda de salvajes que vamos camino a la libertad. Cuando hablamos de que el Éxodo es nuestra historia actual, no es solamente la historia del pasado. Y ahora me permito decir otra cosa un poco agresiva. Que dentro de nosotros hay algunos caos. ¿Es muy agresivo decirlo así? ¿No? ¿Y cómo vamos a hacer para romper ese caos? Oír la palabra que nos habla. Si la palabra nos habla, realiza el hecho de la creación dentro de nosotros mismos. Y para eso el Señor, decíamos ayer, que es un misterio, la paciencia que Dios nos tiene. Y la paciencia consiste en que nos da tiempo. Porque claro, llegará un momento, decimos, cuando se termine nuestra historia pequeña, nuestra pequeña historia de la salvación, porque en la vida de cada uno de nosotros hay una historia de la salvación que se parece mucho a la historia bíblica. Decíamos que en el Antiguo Testamento hay un progreso en la revelación y en nosotros también hay un progreso en la revelación. Nos vamos enterando poco a poco de muchas cosas. Y ese camino se va haciendo con la palabra de la mano. Y esto es todavía una forma de decir que cuando nosotros aquí estamos queriendo hacer una lección divina, estamos transformando un caos en un cosmos. Poco a poco. Y esto es importantísimo. Pero yo iría más lejos todavía con el tema que vamos a ver. Y es que Dios es poeta. Dios es poeta. Y ha hecho las cosas muy hermosas. Vamos a ver un poco cómo es el asunto de eso de la santificación del tiempo, de entender el tiempo y de ver cómo va haciendo Dios las cosas. Y entonces decimos enseguida que vamos a intentar explicar cómo desde siglos el Señor se fue comunicando con los suyos a través de una sorprendente pedagogía, la palabra encarnada en el tiempo. Y claro, le doy mucha importancia a la palabra,
Pero también aquí le quiero dar importancia a la palabra tiempo, porque hace falta tiempo. Yo no sé si les conté a ustedes o era alguno de ustedes lo que me pasó una vez con un secretario mío, que le pedí que me hiciera un trabajo y trabajó 2 meses, me lo hizo todo mal, y entonces le dije, ay, me lo vas a tener que hacer todo de nuevo. Y entonces me dijo a mí una cosa que sí me quedó grabada. Dijo, a mí me dices las cosas 10 veces y entiendo enseguida. Y yo digo, tácate, igualito digo, me pasa lo mismo. Porque hay cosas que nosotros las hemos oído muchas veces y por ahí me avivo, me doy cuenta, sí lo sabía de memoria, pero no me había resonado. Y es así como se va transformando el caos en cosmos. Se va viendo además que Dios nos quiere felices. Y nosotros emperrados en que Él es un aguafiesta, que Él nos quiere estropear por todo. Entonces vayamos viendo en esta pedagogía de Dios que se da en el tiempo y que se da además cíclicamente. Y me permito contarles una cosa más. Yo tuve la gracia de estudiar con los jesuitas en la Gregoriana, en la Universidad Gregoriana de Roma. Ayer veíamos con Monseñor, tenemos solamente 2 meses de diferencia. Yo le llevo 2 años más, 2 meses más a Monseñor. Nacimos el mismo año, el 39, y tuvimos los mismos profesores y todo lo demás. Pero yo después hice una licenciatura en espiritualidad y tuve en la Universidad de los Jesuitas, tuve 2 profesores benedictinos, porque los jesuitas reconocen que en materia de liturgia son nulos. Y fue un acto de humildad de la Universidad Jesuítica llamar a los benedictinos. Y fue un gesto que hizo mucho bien a todos. Lo único que yo tenía un compañero que era mexicano y que era jesuita, y que el otro, porque yo iba a la universidad en moto, como se va en Vespa, ¿no? Como se va allí mucho en Roma, me decía, en la clase del padre Marcilli y del padre Nodejoya, dale tu casco al jesuita porque le va a dar cada palo para que no le corte la cabeza. Así nos lo decía. Y tuve en particular, además del padre Marcilli, que fue un famosísimo benedictino, al padre Noel Heuser, que es uno de los que hizo la reforma del leccionario, como lo tenemos hoy en día. Y aquí, claro, ustedes son jóvenes, pero deben saber que hasta el Concilio Vaticano II no existían los siglos A, B y C. Todos los domingos del año se leía lo mismo. Y tampoco existían los años pares e impares para las liturgias semanales. No existían las lecturas continuas de la Biblia. Y todo esto significó un estudio profundísimo de estos benedictinos que nos aportaron el leccionario riquísimo que tenemos hoy en día. Hasta tal punto que cuando yo le pregunto a alguien, ¿tú conoces la Biblia? ¿La has leído? No, yo no lo leí nunca. ¿Pero vos vas a misa el domingo? Sí, pero no sabes que si vas a la misa el domingo habrás leído lo principal de la Biblia. Oh, yo creía que el padre venía, abría el libro y me leía cualquier cosa, seguro que cae, seguro. Como a algunos les gusta abrir el libro y lo que venga, pues así se imaginan que está hecha la liturgia dominical. Gracias a Dios, más y más hay comunidades, como lo que queremos y estamos viviendo y formando, que se reúnen para la lección divina, para prepararse a la liturgia. Claro, lo que pasa es que no hay que hacer como lo que pasa a veces, ¿no? Ustedes saben que algunos se enojan muchísimo. Nos lo contaba después del sínodo de la palabra, en el cual estuvo Ricardo justamente, y después del sínodo de la nueva evangelización, el cardenal de Lyon, el cardenal Barbarin, nos dijo que una de las cosas que se ha visto, el gran problema de hoy en día, es la insignificancia de las homilías dominicales. Un problema gravísimo para la Iglesia. En otras épocas en los pueblos, la homilía del domingo era el único discurso que la gente escuchaba y lo podía pensar toda la semana. Díganme ustedes, si hoy en día le preguntas a uno qué dijo el cura el domingo pasado,
tenía la menor idea. De lo último que me voy a acordar lo que dijo el cura el domingo pasado. Y entonces ahí es donde hay que entender que hace falta prepararse. Pero alguno podría enrojarse y decir, ¿qué me pretende? Que además de que yo vaya a misa el domingo, que prepare yo el texto. Ah, no, para eso está el cura, que hable él. No es así. Nos decía el cardenal Barbarán, toda la comunidad cristiana debe preparar la liturgia dominicana. Y les digo más, para algunos, porque ustedes saben que siempre tenemos la tendencia a quejarnos de los demás, porque la gente siempre se queja del cura que no se entiende lo que dice, que anda por los cerros de Úbeda, como dicen en España, anda por ahí hablando de cualquier cosa. Y si alguna vez el cura habla bien, la gente sale contentísima, dice, hoy sí que habló bien el cura. ¿Y qué dijo? Ah, eso no sé. Lo único que sé que habló bien. No es así como se hace la cosa. Y entonces podría pasar que alguno se enoje con esta pretensión de la Iglesia de que hoy en día hay que hacer cursos para el bautismo, hay que hacer cursos prematrimoniales, no dejen de jorobar. Y se cuenta lo que pasó una vez en un pueblo. Lo que pasó fue que llegó el dueño de una fábrica a un pueblo, no digo dónde, y era un buen cristiano, y le dijo a la gente del pueblo, yo traigo trabajo para gente del pueblo. Lo único que les pido es que me traigan una recomendación del cura. Y entonces, claro, la gente tenía que ir a ver al cura para que le diera una recomendación para presentarse a la fábrica diciendo que el cura lo presentaba. Y contaba uno lo que le pasó. Se fue a ver al cura y dijo, padre, necesito que me firme una recomendación para la fábrica que he llegado, ¿sabe usted? Y le dice el cura, ¿y cómo quiere yo que te recomiende? Pero padre, si yo soy un gran católico, serás un gran católico, pero en este pueblo hay una sola parroquia, yo no te he visto en mi perra vida, ¿cómo quiere que te recomiende? Pero padre, yo le aseguro que yo soy un gran católico. Bueno, no sé, anda a preguntarle a algún buen amigo que tengas en algún lado. No, es usted que me tiene que firmar. Pero oye, yo no te he visto nunca. Y entonces por ahí el hombre entendió. Dice, pero ¿qué pretende usted? Que además de ser católico vaya a misa el domingo. No, escúcheme. Escúcheme, dice. Yo católico sí, pero fanático no, ¿eh? Bueno, no sé si entendieron que se trata de prepararse un poco para la liturgia, ¿no? Y saber qué es la liturgia. Porque hay algo hermoso por descubrir. No solamente en el sentido de lo que es el conjunto de las lecturas bíblicas, sino de que eso corresponde a un tiempo que tiene que ver con el cosmos, tiene que ver con las estaciones del año, tiene que ver con los días de la semana, tiene que ver con una serie de cosas. Y así decimos enseguida que Dios se nos revela y se nos manifiesta a través de las fechas del año. Dios lo hace por la enseñanza que viene a través de los acontecimientos de la vida, ya desde el nacimiento. Acabamos de celebrar aquí con Fray Richard, nos trajo nuestra querida pareja y nuestra quinceañera que está por ahí también, porque efectivamente las fechas del año, el momento del año, corresponde justamente a fechas que son significativas para nosotros, algunas individualmente, otras colectivamente. Y así es como podemos decir también que, por ejemplo, se comunica con nosotros el 25 de diciembre, que es la Navidad. No me pongo aquí a discutir el día exacto que fue Navidad, porque ¿saben qué le pasó a San José cuando se fue de Nazaret? Se olvidó el iPod. Y entonces no se acordaba exactamente qué día fue cuando nació la noche aquella Jesús. Pero sí, las fechas tienen que ver. Y así durante el año, en el calendario, a lo largo del año, muchas fechas Dios nos habla.
Y Dios nos habla a la manera como Él suele hacer, tomando los hechos de la naturaleza como símbolos. Y es como una comparación, una metáfora, una alegoría, una parábola que contiene una gran verdad. Saben que lo que llamamos parábolas en los evangelios a veces no son parábolas. La parábola propiamente es una historieta, como la del hijo pródigo, por ejemplo. Hay otras que son metáforas, como el grano de mostaza o el grano de trigo, o la viña, y todo eso son comparaciones. Y así también el Señor utiliza los hechos y las comparaciones de las cosas. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, nos referimos no solamente a la vida de las plantas o de los animales o el curso de los astros, sino que se refiere sobre todo a nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque para Dios lo que importa realmente somos nosotros. Es decir, que toda la creación y el cosmos está hecha para nosotros, para que nos hable de Él. Lo hemos dicho muchas veces y seguro que ustedes lo han repetido 1000 veces. El primer libro que Dios escribió es la naturaleza. Y después ya escribió la Biblia. Y Pablo VI añadía y después la historia, que nos habla de Dios y hicimos referencia ayer. Y entonces aquí entendemos también perfectamente que dentro de la historia de los hombres es eso que llamamos la historia, el tiempo, más concretamente nosotros la llamamos la historia de la salvación que vivimos por la palabra. Y aquí es donde hay una relación directa con lo que estuvimos hablando ayer, lo que pasa es que todavía lo vemos desde otro ángulo, desde otro aspecto. Y sabemos que esa historia de la salvación la vivimos en el año litúrgico, las palabras que se nos está teniendo en cuenta los tiempos, las fechas y las fiestas, entre ellas la fiesta de Pascua, que es única. Y vamos a tratar de entenderlo, porque la Pascua es todo domingo. Además de que hay un día único y especial que ya veremos en su momento cómo. Y para empezar a entender un poco todavía la belleza de estas cosas, tenemos que situarnos ante 3 elementos fundamentales. 3 elementos que nos hablan de esto. El Sol, la Luna, que son los 2 astros más grandes que tenemos, y además la Tierra, planeta Tierra, nuestra casa. Estos 3 elementos son fundamentales. Y como veremos, el Sol y la Luna son las 2 agujas del reloj que está en el cielo. Y eso lo sabemos. Cuando yo les cuente, ustedes dirán, sí, claro, ahora entiendo mejor o me acuerdo mejor de cómo es el asunto. Pero hay que empezar por decir que esto no solamente somos nosotros los cristianos, ni tampoco solamente los judíos. Los ancestros, los antiguos, ya estas cosas lo miraban. Y entonces digamos que todos los pueblos antiguos tuvieron la tendencia espontánea de adorar al sol y a la luna como si fueran dioses. Eso está muy claro. Sin embargo, decimos enseguida que para nosotros, para el pueblo bíblico, jamás tuvo como dioses los astros, ni tampoco nosotros los cristianos, eso no. Sin embargo, no impide contemplarlos con toda su grandiosidad, su belleza y descubrir el sentido que tienen, como decíamos, a la manera de una parábola, una comparación, una alegoría, una metáfora que el pueblo judío utilizaba para entender cómo Dios se comunica a través del tiempo y de las fechas y de las cosas. Y entonces vayamos avanzando un poco, porque la Biblia nos habla mucho de estas criaturas. Piénsese, por ejemplo, en el libro de las criaturas, del libro de Daniel, que decimos todos los domingos. El sol y la luna, bendito sea el Señor en cada uno de ellos. Y así vayamos viendo un poco, paso a paso, qué significa todo esto. En primer lugar, por su grandeza, su fuerza y su belleza, los antiguos no solo los consideraban dioses, al sol y a la luna, sino que veían al sol como Dios Padre, símbolo de la paternidad. Y por otra parte veían a la luna como la diosa madre, símbolo de la maternidad. Hay algunas excepciones que podríamos mencionar, pero que son realmente excepcionales.
pero normalmente todos los pueblos veían así estos dos astros. Cuidado, si alguno está preguntándose, no voy a hablar aquí de astrología. Sí voy a hablar de astronomía. Astrología es otra cosa que no tiene nada que ver con estas cosas en las que la Biblia nunca ha creído. Y entonces sí digamos enseguida, para entenderlo, que para los antiguos el sol daba vida, visto desde el aspecto de la paternidad. Y esto es una cosa que no es una forma de hablar, es completamente real. Si no hay sol, no hay vida, eso lo sabemos de sobra. Si no hay luz, no hay función clorofílica, si no hay calor, las hojas que son finísimas, que son pantallas fotográficas y al ser finísimas detectan el calor y la temperatura, todo está maravillosamente pensado, así en las plantas y así en todas las cosas. Entonces nos damos cuenta que el sol es como el ciclo de la paternidad. Y así contamos la vida que tenemos por el ciclo vital solar que es el año. Claro, el año. Ciclo vital. Ciclo, la vida viene por ciclos. La enseñanza y la pedagogía es cíclica. Eso que decíamos de que me lo dice 10 veces y entiendo enseguida, eso significa que si yo voy durante 10 veces a escuchar los 3 ciclos, entendí enseguida, solo que pasaron 30 años. Si lo piensas un poco, es así el asunto. Y entonces seguimos viendo que en efecto nosotros calculamos y contamos la vida a través de ¿qué? A través de los años, que es tiempo solar. El año es un tiempo solar. Pero a esto se añade una cosa que hicieron siempre los antiguos, y es que un número que llaman cósmico es el número 4. Y entonces el ciclo solar, como es cósmico, lo dividían en 4, porque 4 es la manera como se divide el año. ¿Y qué nos dará a nosotros el año dividido en 4? Se dan cuenta enseguida que para los antiguos lo dividían en 4 partes, y esas 4 partes significan las 4 estaciones. Las 4 estaciones son muy importantes también en la liturgia. De verdad que aquí estamos en zona tropical, y en esta zona se nota menos las 4 estaciones de cómo se notan en zonas más extremas de la Tierra. Pero estas estaciones siempre fueron tenidas en cuenta y que veremos muy bien cómo la liturgia las tiene en cuenta. También es verdad que la mayor parte de la humanidad vive en el hemisferio norte, y aquí estamos en el hemisferio norte, algunos nacimos en el hemisferio sur, y es donde está la menor parte de la humanidad. Pero todo esto, sin embargo, es para tenerlo en cuenta. Y además de las 4 estaciones, resulta que hay una que es especialmente importante, porque gracias al sol la vida llega con la primavera. Y así, por ejemplo, bueno, justamente estamos celebrando los 15 abriles de una de nuestras hermanas. Porque los 15 abriles, ¿qué significan? Las 15 primaveras, ¿no? Son 14, bueno, el año que viene. ¿Está bien? Y así nosotros vamos entendiendo que el sol nos va dando como una de las agujas del reloj, el tiempo que llamamos el año, el tiempo que llamamos las estaciones. El sol nos da la primavera que trae la vida, y a eso se añade todavía que esta primavera es la estación por excelencia de la vida, cuando todo brota. Y al mismo tiempo decimos directamente que así lo expresan los hebreos en la Biblia, lo veremos después, cuando determinemos la fecha de la Pascua, que está directamente vinculada con esto. Pero vayamos más lejos todavía. ¿Qué otra unidad nos da? ¿Qué unidad del tiempo nos dará el sol? ¿Se les ocurre qué otra cosa nos da? El día y la noche, exactamente. El sol nos da también otra unidad del tiempo, el día con sus noches. Y entonces, darnos cuenta de todo esto es ver que los antiguos no necesitaban y no tenían relojes, no necesitaban más que mirar el cielo. Hoy en día ya la gente no se fija más en estas cosas, pero si uno se pone un poco a una cierta altura y mira por dónde salió el sol cada día,
Si tuviéramos nosotros una manera de medirlo, diríamos, si salió aquí, esto es el mes de junio. Si salió más allá, ese es el mes de abril. Porque solamente el Sol sale exactamente por el este en los equinoccios. Se va moviendo. Y la gente de campo antes lo sabía de sobra todo esto. No tenía más que mirar el Sol para saber qué hora del día era. Y además se decía comúnmente, y lo decimos a veces, el que trabajaba de sol a sol, que significaba de la mañana, que es cuando salía el sol hasta que se ponía, y después como se iba el sol y no tenían luz eléctrica, claro, entonces se iban a dormir, lo normal. Nosotros hoy en día nos alejamos de la naturaleza, de una forma casi dramática, porque no tenemos más que prender la luz, y si es verano ponemos el aire acondicionado, si es invierno ponemos la calefacción, y nos hemos ido separando. Como además tenemos los relojes, nos olvidamos de estas cosas que son vitales. Pero hay algo más que decir. Está la otra aguja del reloj. Es muy importante. Casi diría yo, casi que es más importante. La luna y la vida. ¿Y cómo es esto? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que la luna especialmente da la vida, la maternidad. ¿Y cómo es esto? Porque también la luna tiene su ciclo, que son 28 días. Esa es la regla, el orden del ciclo lunar, por la cual se la veía a la luna especialmente como madre. Y no solamente eso, sino que del mismo modo como el Sol lo dividíamos en 4, y la división en 4 era el símbolo de las estaciones, también ahora, ahora vemos que la luna nos dará un nuevo concepto, que es el concepto del mes, que viene de la luna, y al dividirlo en 4 partes, como decíamos del Sol, nos da las semanas. ¿De dónde vienen las semanas? De los 28 días divididos por 4, solamente que hay un pequeño problema, que en realidad el ciclo lunar es más cerca de los 29 días que de los 28. Y por eso de vez en cuando hay los años bisiestos. Porque cuando se reordenó el calendario de las calendas romanas, se dejó, sin embargo, por respeto al mes lunar, se dejó un mes lunar. ¿Cuál será? Febrero. De los 28 días, pero de vez en cuando hay que agregarle un mes. Los antiguos, cuando no habían tomado las calendas romanas, tenían no solamente años bisiestos, sino meses bisiestos y semanas bisiestas. Pero digámoslo enseguida, para saber qué día de la semana era, no tenían más que mirar la luna. Y cada cuarto, la luna nueva, el cuarto creciente, la luna llena y el cuarto menguante eran los sábados. Así de simple, aunque con una pequeña complicación que provenía de que había una pequeña diferencia según los tiempos de la duración de los días. Y entonces la luna es como la otra aguja del reloj, y tenemos por lo tanto ahora los meses y las semanas. Y hay algo más que nos dará la luna. Ya lo he dicho, lo que nos agrega la luna, los hebreos lo hacían, es la plenitud de la creación, que es el sábado. Cada cuarto de la luna, y es otro elemento lunar. Y fíjense entonces de qué manera nosotros nos vamos enterando ahora que el Sol y la luna nos dan entonces los días, los sábados, las semanas, los meses, las estaciones y los años. Y aquí es donde entramos en lo que llamamos el tiempo, el don del tiempo. La naturaleza nos regala el tiempo y nos permite determinar estas fechas como para que vayamos pensando en el don de la vida. Para entendiendo por qué el título de esta conversación es del cosmos a la vida. Es decir, el Señor nos va dando el tiempo que decimos con razón que es oro. El tiempo es oro. Y así es como nosotros debemos agregar a todo esto que estamos diciendo una cosa importante, que la vida misma nos permite hablar de ciclos vitales. Estos ciclos vitales son como la vida se forma, y estos ciclos vitales son como parte de la pedagogía divina. Por eso hablaremos en la liturgia de los ciclos anuales, de los ciclos A, ciclo B, ciclo C, porque corresponde a la mentalidad con la cual la palabra de Dios va poniendo orden en nuestra vida
contando con la paciencia de Dios que nos va dando el tiempo para que nosotros pongamos un poco de orden en casa que es adentro nuestro, y que eso estamos llamados a vivirlo continuamente. Y así decimos enseguida que los ciclos vitales significa que se repiten cada vez y se reinicia la vida. Cada ciclo o año es una historia completa. Esto se ve especialmente en algunos seres de la naturaleza, de la vida, como es especialmente el grano. Ustedes saben que los granos tienen un ciclo de vida que se llama el año. El año, es decir, que ¿qué pasa? En el invierno se siembra, en la primavera surge, en el verano madura y en el otoño se cosecha. Y después muere el grano. Cuando se ha cosechado, el grano nos lo comemos. Lo único que pasará, una cosa que explicaremos enseguida, para entender mejor qué es lo que pasaba en algunos momentos del año. Ahora, aquí digamos que hay que tomar conciencia del paso de los días, de las semanas, de los meses, de las estaciones y los años, porque nos ayuda a santificar el tiempo. Lo hacemos sobre todo siguiendo los ciclos litúrgicos. Y aquí unimos la palabra ciclo vital a ciclo litúrgico y hacemos referencia a eso que llamamos la admirable pedagogía de Dios. Y entonces, claro, cuando nosotros a esto vamos agregando que los textos litúrgicos que nos regala la Iglesia no son cualquier cosa, sino que están pensados de acuerdo a la época del año y de acuerdo al mensaje que corresponde a lo que cada uno está viviendo. Y esto es admirable, más aún, es gozoso, porque cuando lo vivimos así, todo cobra un sentido nuevo. Y eso es lo que es bueno, despertarse del sueño y darse cuenta. Porque yo sé por experiencia que cuando le pregunto a la gente de dónde viene la división de la semana, no tienen ni idea. Y en el fondo es clarísimo. Como decíamos antes, la gente del campo hace pocos años lo sabía de sobra, y que la luna tiene una influencia, sabemos todos, los pescadores saben que si ponen el pescado a la luna llena se pudre en una noche, porque según el momento de la luna, y también muchas veces las mujeres se fijan en qué momento de la luna van a ser su hijo. Y como eso, miles de cosas tienen que ver con estos ciclos vitales, y nosotros viéndolos, entendiéndolos, vamos comprendiendo poco a poco que los dones de las estaciones tienen que ver con nuestra vida. Y aquí les narro, entre otras cosas, algo interesante, porque estamos en un tiempo especial. En el invierno, el árbol aparece como muerto. Este nos recuerda un tiempo que llamamos la Cuaresma, en el que estamos. Y alguien podría decir de aquella costumbre rara que tenía la gente, esa costumbre rara que la gente ayunaba en Cuaresma, ¿se acuerdan? ¿Sí? Porque ahora eso ya pasó de moda. ¿Saben por qué tenía que ayunar la gente en Cuaresma? Porque estaban ante un desafío. El poco grano que les quedaba del año pasado, o bien lo tiraban en la tierra y tenían grano para el año que viene, o se lo comían y entonces había hambre el año siguiente. Entonces había que apretarse el cinturón. Hoy en día no nos apretamos el cinturón porque total viene del otro continente, del otro lado, del otro hemisferio de la Tierra, nos traen los barquitos o los aviones ahora el grano que queremos, y me admira aquí que hay melón en cualquier época del año. Y así muchísimas otras cosas y frutas que no comíamos, que ahora comemos porque nos las traen. Pero no nos vayamos alejando tanto de la naturaleza, porque como sabemos muy bien, si te alejas de la naturaleza, corres peligro de perder el sentido de tu vida. Y la liturgia nos ayuda a meternos en todo este mundo. Y así es como empezamos a ver que esta relación extraña y maravillosa que se da entre el sol y la luna en el año del esquema litúrgico nos pone ante el período pascual, el período navideño y el tiempo durante el año, los tres grandes ciclos. Lo que llamamos período pascual incluye dos ciclos.
El primer ciclo, que es el primer tiempo de Cuaresma, seguido del tiempo de Pascua. El periodo navideño es que empieza por el Adviento y después viene el ciclo de Navidad. Y finalmente el tiempo durante el año, que como nos dirán, también nos decía el padre Neuhäuser, hay momentos de lecturas fuertes y lecturas temáticas, y hay otros momentos que son lecturas de mayor distensión. La Iglesia tiene en cuenta que la humanidad está dividida entre los que son analíticos y los que son sintéticos. Pues bien, las lecturas del año litúrgico están pensadas en que en el periodo pascual es el tiempo de las lecturas fuertes del año. ¿Y cuál es la temática? La vida y la muerte. Esa es la temática del tiempo fuerte. Porque para entender el sentido de la vida hay que entender el sentido de la muerte. Porque si no hubiese muerte, la vida tendría otro sentido. Y así es indispensable entender los tiempos fuertes. Y también el tiempo, el hecho de la vida y de la muerte aparece en el periodo navideño, el Adviento, que es una pequeña Cuaresma, seguida del nacimiento de Jesús, que nos habla de la vida con su belleza muy particular, porque la fiesta de Navidad es más popular todavía que la fiesta de Navidad, aunque nuestra fiesta fundamental es la Pascua. Y después viene el tiempo durante el año, que es el tiempo de la lectura continua, que es lo que llaman la lectura analítica, sintética, la gran visión de los grandes tiempos, y así se va tomando en el ciclo A San Mateo, el ciclo B Marcos, el ciclo C Lucas, y siempre San Juan se lo lee sobre todo en los tiempos fuertes, sobre todo en el periodo pascual. Y así vamos entendiendo cómo este año litúrgico y las lecturas, la lección divina que vamos a ir haciendo, no las desvinculemos al momento concreto del año y tampoco lo desvinculamos a nuestra vida concreta. Pero hay algo de la naturaleza que es, yo diría, encantador, porque realmente nos relaciona con todas estas cosas. Y así vamos entendiendo que vamos percibiendo la armonía y la belleza del don del tiempo que el Señor nos da. Y cuando vemos que estas cosas no solamente las conocemos, sino que las vemos armoniosas, saben ustedes que lo que se distingue la ciencia del arte es que el arte incluye un conocimiento científico superior a la ciencia y además agrega la armonía. Donde hay conocimiento profundo y armonía, ahí surge la belleza y eso es el arte. Y es por eso que decimos que Dios es artista o es poeta, porque todas estas cosas nos las regala con mucho amor. Y vayando aquí, quizás hay que decir una cosa, hay de nosotros si no seguimos el orden y las leyes de la naturaleza y de la vida. Hay de nosotros si no respetamos el orden de la naturaleza y de la vida. Porque, como decía alguno, niega la naturaleza y volverá al galope. Y todavía lo decía Pitágoras de una forma especialmente gráfica. Ya Pitágoras el griego, en el siglo de Pericles, 5 siglos antes de Cristo, decía Pitágoras que no se puede vivir de la naturaleza y en la naturaleza si no es respetando sus leyes. Y así es como debemos saber que todavía esta llamada a entender el tiempo, los ciclos vitales, todo esto de lo que estamos hablando, es para nosotros vida. Y cuando decimos vida y armonía y belleza, todo incluye una gran alegría. Y de ahí proviene entonces que esta armonía la descubrimos nosotros, que nos hace pensar en lo importantes que somos para Él. Y para ello volvamos a decir que lo importante para Dios, ¿qué es? ¿El sol y la luna? No, lo importante para Dios somos nosotros. Es decir, que somos para Dios la obra culminante del universo. Ayer hablábamos del planeta Tierra, si se va a salvar o no se va a salvar. Sí, la creación, esperamos una creación nueva, que podremos admirar, yo diría, desde la eternidad. Pero lo importante es el hombre. Y dicho esto, entonces, quizás podemos volver a ver lo que decíamos al principio y alabar al Señor porque ha hecho por nosotros grandes cosas y Él es santo.
Y yo te pediría, Fray Richard, cántanos algo para alabar a Dios por el regalo de la vida, del tiempo. Tú que eres intentor.